Okay, guys, good afternoon to all of you. We're going to talk about today Aristotle's philosophy. So, Aristotle was born in the year 384 before Christ, numbers among the greatest philosophers of all time, judged solely in terms of his philosophical influence in his period. Aristotle's work shaped centuries of philosophy from late antiquity through the Renaissance and even today continue to be studied with keen non-antiquarists. A prodigious researcher and writer, Aristotle left a great body of work, perhaps numbering as many as 200 treatises, from which approximately 31 survive. His extant writings span a wide range of disciplines from logic, metaphysics, and philosophy of mind, through ethics, political theory, aesthetics, and rhetoric, and into such primarily non-philosophical fields as empirical biology, where he excelled at and animal observation and description. In all these areas, Aristotle's theories have provided illumination, met with resistance, sparked debate, and generally stimulated the sustained interests of an abiding readership. Entonces, Aristóteles nació en el año 384 antes de Cristo, conocido entre uno de los grandes filósofos de todos los tiempos. El trabajo de Aristóteles ha sido tomado por siglos y siglos en términos de filosofía desde la antigüedad hasta el Renacimiento e incluso hoy continúa siendo tema de estudio para intereses, digamos, no anticuados. Entonces, él fue un investigador y un escritor prodigioso. Él dejó un cuerpo muy grande de tratados, de enormes tratados, de los cuales aproximadamente 31 sobrevivieron. Sus escritos abarcan una gran cantidad de disciplinas como la lógica, la metafísica, la filosofía de la mente, incluso las éticas, la teoría política, la retórica, y más en los campos no filosóficos. Él también habló incluso de la biología. Because of its wide range and its remoteness in time, Aristotle's philosophy defies encapsulation. The long history of interpretation and appropriation of Aristotelian texts and themes has rendered even basic points of interpretation controversial. The set of entries on Aristotle in this addresses the situation by proceeding in three tiers. First, the present general entry offers a brief account of Aristotle's life. Second are the detailed introduction of the main areas of Aristotle's. And finally, the which we are not going to talk about a lot of them. Okay, so first, Aristotle's life. As I was saying, he was born in the year 384 in the region of northern Greece in the small city of Stagira. Aristotle was sent to Athens at about the age of 17 to study in Plato's academy, then a preeminent in the Greek world. Aristóteles nació en el año 384, como les dije anteriormente, en la región Macedonia, norte de Grecia, en la ciudad de Estágira. Fue a Atenas cuando tenía unos 17 años para estudiar en la Academia de Platón, que era el sitio de enseñanza más eminente griego.
Once in Athens, Aristotle remained associated with the academy until Plato's death in 347, at which time he left for Assos in Asia Minor on the northwest coast of present-day Turkey. There he continued the philosophical activity he had begun in the academia, but in all likelihood also began to expand his researches into marine biology. Aristóteles se mantuvo en Atenas, en la Academia de Platón, hasta que él murió en el año 347, hasta que murió Platón. En ese momento, él se fue para Asos, en Asia, en lo que viene siendo hoy Turquía. Entonces allí él continuó su actividad filosófica, la que había en la academia, pero eh, su estilo de vida también se expandió a la biología marina. He remained at ASOS for approximately 3 years when eventually the death of his host Herminias, a friend and former academic who had been the ruler of ASOS. Él se mantuvo en ASOS por aproximadamente 3 años hasta que llegó la muerte de su anfitrión, de su amigo Herminias, que él era el gobernante de Asos. Aristotle removed to the nearby coastal of island in Lesbos. There, he continued his philosophical and empirical research an additional 2 years, working in conjunction with Theophrastus, a native of Lesbos, who was also reported in antiquity to have been associated with Plato's academy. While in Lesbos, Aristotle married Pythias, the niece of Herminias, with whom he had a daughter, also named Pythias. Entonces, después de la muerte de Herminias, Aristóteles se mudó a la isla de Lesbos. Ahí él continuó sus trabajos filosóficos y empíricos por unos 2 años más, trabajando en conjunto con Teoprastus, un nativo de la isla de Lesbos, quien era también asociado con Platón o con la Academia de Platón, pues también había estudiado allí. Mientras estuvo en Lesbos, Aristóteles se casó con Pitias, que era la sobrina de Menias, con quien tuvo una hija, a quien también llamaron Pitias. In 343, upon the request of Philip, the king of Macedon, Aristotle the Macedonian capital in order to tutor the king's 13-year-old son Alexander, the boy who has eventually to become Alexander the Great. Although speculation concerning Aristotle's upon the development of Alexander has proven irresistible to historians, the fact little concrete is known about their interaction. En el año 343, bajo el pedido del el rey Felipe de Macedonia, Aristóteles dejó Lesbos y se fue a Pela, la capital de Macedonia, para poder servirle de tutor al hijo de 13 años de él, Alejandro. Ese niño que eventualmente se convertiría en Alejandro Magno, Alejandro el Magno. A pesar de la especulación respecto a la influencia de Aristóteles en, en cuanto a lo que llegó a ser Alejandro, hay de hecho un poco que se ha concretado respecto a la interacción de ellos dos históricamente hablando, o sea, que hay una prueba real respecto a la interacción de estos dos. On balance, it seems reasonable to conclude that some tuition took place, but it lasted only 2 or 3 years when Alexander was aged from 13 to 15. By 15, Alexander was apparently already serving as a deputy military commander for his father, a circumstance undermining, if inconclusively, the judgment of those historians who conjecture a longer period of tuition. Be that as may, some suppose
association lasted as long as 8 years. Entonces, eh, la tutoría que le dio Aristóteles a, dicen algunos historiadores, que fue desde sus 13 hasta sus 15 años. A sus 15 años, Alejandro ya estaba sirviendo como un militar auxiliar, como un jefe militar auxiliar, un comandante auxiliar para su padre. Y esto es lo que hace que sea inconcluso el saber si realmente Aristóteles tuvo una tutoría de un periodo más largo. De todos modos, hay muchos historiadores que dicen que su asociación duró incluso hasta 8 años. Ruled out that possibility decisively, since little is known about the period of Aristotle's life from 341 to 335. Es difícil emitir un verdadero juicio porque hay muy poco que se sabe de la vida de Aristóteles entre el año 341 y el año 335. He evidently remained a further Macedon before returning to Athens for the second and final time in 3035. In Athens, Aristotle set up his own school in a public exercise area dedicated to Apollo Lacheos, when it's named the Lyceum. Entonces, él permaneció 5 años más en esta gira o en más antes de volver a Atenas por la segunda y última vez, en el año 335. En Atenas, Aristóteles creó su propia escuela en un lugar de espacio público que estaba dedicada al dios Apolo, y su nombre fue el Liceo. The affiliated with Aristotle's school later came to be called peripatetic, probably because of the existence of an ambulatory on the school's property adjacent to the exercise ground. Entonces, los que estaban afiliados con la escuela de Aristóteles, con el liceo, después fueron llamados los peripatéticos, porque se ejercía un ejercicio, un peripatos, en la propiedad de la escuela, que era adyacente a un, como les comenté antes, a un lugar de ejercicio de actividades. Members of the Lyceum conducted research into a wide range of subjects, and all of which were interest to Aristotle himself, like botany, music, mathematics, astronomy, medicine, cosmology, physics, philosophy, history, metaphysics, psychology, ethics, theology, rhetoric, political history, government and political theory, rhetoric, the arts. Bueno, muchos de los miembros del liceo, llevan investigaciones en muchos campos, como los que mencioné previamente, que pueden ser la botánica, la biología, la lógica, la música, las matemáticas, la medicina, la física, la cosmología, la astronomía, la metafísica, la psicología, la ética, la filosofía, la teología, la retórica, la historia, la teoría política, perdón, las artes. Todo esto fueron temas que se abarcaron en el liceo. In all these areas, the Lyceum thereby, according to some ancient accounts, assembling the first great library of antiquity. Entonces, lo importante de todas estas áreas es que el liceo recolectó manuscritos que crearon la primera gran biblioteca de la antigüedad.
During this period, Aristotle's wife, Pythias, died and he developed a relationship with Peripheles, perhaps like him, a native of Stagira. Through her origins are disputed, as is the question of her exact relationship to Aristotle. Durante ese periodo de tiempo, Pitias, la esposa de Aristóteles, murió y él entró en una nueva relación con Jerífilis. Sin embargo, su relación se pone en duda, se pone en cuestionamiento. Some suppose that she was merely his slave. Others infer from the provisions of Aristotle's will that she was a freed woman and likely his wife at the time of his death. Algunos historiadores dicen que ella era solamente su esclava, más que la esclava de Aristóteles. Sin embargo, hay otros que analizan el testamento de Aristóteles y por este concluyen que era una mujer libre y más allá de ser esto, que era su esposa para la fecha de su muerte. In any event, they had children together, including a son, Nicomachus, named for Aristotle's father, and after from his Nicomachean Ethics, presumably named. De todos, cual fuera la situación, ellos tuvieron hijos, incluyendo un hijo que se llamó Nicómaco, nombrado así por el papá de Aristóteles, y a quien se fue dedicada su gran obra, La Ética de Nicómaco. After 13 years in Athens, Aristotle once again found case to retire from the city in 323. Probably his departure was occasioned by a resurgence of the always simmering anti-Macedonian sentiment in Athens, which was free to calm the boil after Alexander succumbed to disease in Babylon during the same year. Because of his connection to Macedon, Aristotle reasonably feared for his safety and left Athens, remarking, and of repeated ancient, would tell it that he saw no reason to permit Athens to sin twice against philosophy. He withdrew directly to Chalcis on Euboea, an island of the Attic coast, and died there of natural causes the following year in 322. Aristóteles fue obligado a dejar Atenas nuevamente en el año 323, ¿listo? Y falleció en el año 322. Okay? Okay, so a review of the philosophical Aristotelian principles, given its consequences and its nature, can work very well to access the comprehension of the Aristotelian philosophy, as these principles are steps for him to build the historical system, which mean the empirism is the getting to the knowledge throughout senses. Okay, there is nothing in the understanding that haven't been in the senses before. Entonces, Aristóteles empleaba el método empírico, ¿sí? El empirismo. ¿Qué es el empirismo para Aristóteles? Un buen resumen, un fácil resumen, es que no hay nada en el entendimiento que no haya pasado primero por los sentidos. ¿Sí? Es el conocimiento a través de los sentidos, de lo que yo veo, de lo que yo toco, de lo que yo escucho, es llegar al conocimiento a través de ello. So, according to Aristotle, nature is a compound of matter and form. Being in the nature is, according to Aristotle, heliomorphic, including the mind itself. According to the philosophy, on what premise would be based the Aristotelian heliomorphism? That would be easy. It's that matter lives in form, form lives in forming. Entonces, la naturaleza es un compuesto de materia y forma. Todos los seres en la naturaleza son hilemórficos, de acuerdo con Aristóteles, por supuesto, incluyendo el hombre mismo. De acuerdo a esta filosofía,
la premisa del ilemorfismo es que la materia vive informando, la forma vive para informar. ¿Listo? Perdón, la materia vive informada y la forma vive para informar. Entonces, la materia recibe siempre la información y la forma siempre está proveyendo información a la materia. Okay? So, knowledge would be the purpose of human actions. That is the principle of order and recognizing. Since an epistemological point of view, the intellectualism, which counted in the Greek culture with a large and consolidated tradition, started maybe for Socrates supposes a hierarchy of knowing in which top theoretical knowledge are vetted. Okay, the Aristotle intellectualism would be defined in the phrase that everyone wishes to know by nature. Entonces, el conocimiento es un propósito de las acciones humanas, es el principio del orden y del reconocimiento. Dado que este es un punto de vista epistemológico, el intelectualismo, que contó en la cultura griega con una extensa tradición, empezando tal vez por Sócrates, supone un principio del conocimiento en el cual está en su máximo el conocimiento teórico. ¿Listo? Esto, de acuerdo al intelectualismo aristotélico, se puede resumir en que el hombre quiere conocer por simple naturaleza. El hombre desea el conocimiento. El hombre quiere adquirir el conocimiento porque está dentro de su naturaleza misma. Okay, on the logos. Through the logos, man distinguishes fair from unfairness, convenient from inconvenient, good from bad, which means through the logos, man makes themselves social or political and moral. Okay? This is why Aristotle considered the man as a politic and social animal. Aristóteles considera al hombre como un animal social y como un animal político, ya que a través de logos el hombre distingue lo que es justo de lo injusto, lo que es conveniente de lo inconveniente, lo que es bueno de lo malo, lo que significa que a través de logos el hombre puede hacerse social, político o moral, ¿sí? De acuerdo a cómo entre su razonamiento, su percepción de lo que es bueno, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Okay? Aristotle conceived reality attached to a legal system. This is Aristotle thought that everything is ordered and recognized for its purpose, and that the final cause is the beginning, which means that teleologism can be based the nature of something is exactly its end. Aristóteles concibe la realidad, digámoslo, a un sistema legal. Esto significa que Aristóteles pensaba que todo estaba ordenado y organizado y reconocido para un propósito. Entonces, la causa final es su comienzo. La teleología de Aristóteles. ¿Sí? La naturaleza de algo es precisamente su finalidad. Entonces, la posición de algo, la naturaleza de algo, es su finalidad. ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Para qué está? Esa es la naturaleza de las cosas, su finalidad precisamente. Says that if we ask what the highest good of human action is, he said that nearly everyone agrees that it is happiness. Aristóteles establece que si nosotros preguntáramos cuál es el bien más preciado por la acción humana, que casi todo el mundo acordaría en que es la felicidad, ¿sí? La búsqueda y el encontrar la felicidad. Okay?
And happiness, according to Aristotle, is an activity to the soul in concordance with virtue. Y asimismo, la felicidad para Aristóteles no es más que la actividad del alma en concordancia con la virtud. Habiendo virtud, ¿sí? El alma llega a la felicidad y esto se llega a través del logos, que es la definición de lo bueno y lo malo. And in Aristotle, the virtues are acquired through habit. Y asimismo para Aristóteles las virtudes se adquieren con los hábitos. Entonces los buenos hábitos son los que nos van a generar virtudes y las virtudes son las que nos van a generar la felicidad. Okay, it's our chain. Todo va encadenado con lo otro. Aristotle divides virtues into moral virtues and intellectual virtues. Y asimismo, él divide las virtudes entre las virtudes morales y las virtudes intelectuales. So, there are virtues of an intellectual matter that can be tell as knowledge. And there are virtues in a moral matter that can also be tell by knowledge. Both virtues are or knowledge, but they are different since one goes from the acquisition of what people can know, scientific, philosophical knowledge, and the others would be the moral knowledge. So they develop different types of areas in a person composition. Las virtudes para Aristóteles son virtudes intelectuales y virtudes morales. Ambas son dos tipos de conocimiento, pero son dos tipos de conocimiento diferentes. Porque las virtudes intelectuales se relacionan con los tipos de conocimientos científicos y filosóficos, mientras que las virtudes morales pues se relacionan con los tipos de conocimientos éticos, morales. ¿Listo? Entonces, tener clara esa diferenciación porque es llegar a dos tipos de conocimiento diferentes, pero que igual son conocimiento y que igual moldean el alma. Entonces, estas virtudes son las que moldean el del ser.